Hola, ¿qué tal amigos de Logic? Hoy estamos súper entusiasmados de presentarles a este nuevo ponente que nos estará acompañando en este gran curso que tenemos preparados para ustedes, que se llama Derecho Societario Americano. Él es José Padilla, que en unos momentos más lo vamos a presentar una pequeña reseña curricular. Bueno, primeramente les presentaremos un poquito de este maravilloso ponente que estamos seguros que al igual que a nosotros, a ustedes les va a encantar. Tiene una amplia experiencia, tiene un despacho actualmente en Estados Unidos, una firma jurídica. Él tiene estudios en lo que vendría siendo la licenciatura de Harvard. Tiene también un Juris Doctor en la Universidad de Pensilvania y actualmente, como les comenté hace unos momentos, es el fundador y el director de Padilla Law, una firma jurídica allá en Estados Unidos. Él representa a empresas tecnológicas y de crecimiento, inversores, fondos de capital de riesgo en una amplia gama de asuntos corporativos y transaccionales, incluyendo fusiones y adquisiciones, financiaciones, así como asuntos generales de derecho corporativo y de valores. También cuenta con una amplia experiencia en materia de normativa sanitaria y de juegos de azar. Él también ha trabajado en los mejores bufetes de abogados nacionales, en empresas de $1.000 millones y en startups con pocos empleados. Ha sido profesor de Derecho del Juego en la Facultad de Derecho de Las Vegas y actualmente enseña Derecho Sanitario en la Universidad de Nueva York. Como pueden ver, una amplia trayectoria de este ponente que tengamos el gusto que nos acompañe. Sí, sí, gracias por todo eso. Muy bien. Ahora sí, empezando con la entrevista, la carnita del asunto, platícanos. Primeramente, ¿cuáles son los principales tipos de sociedades que tienen los Estados Unidos? Sí, una cosa importante de saber es que las sociedades en Estados Unidos van por cada estado, tiene su propio tipos de sociedades. Y hay muchos, pero los más común para una empresa de negocios sería una corporación o el LLC, es el Limited Liability Company o compañía de responsabilidad limitada. Ok, ok. Y platícanos, ¿tú cuál es la que recomiendas más comúnmente? Sí, eso depende en cuáles son las metas de la empresa. Si quieres obtener inversionistas norteamericanas, los inversionistas de fondos de inversiones, los fondos siempre ponen dinero en una corporación. Si va a ser un negocio más pequeño o crees que nunca necesitas inversiones de fondos, tal vez solo inversionistas más pequeñas, tal vez el LLC es mejor. Para mí el LLC es más flexible que una corporación. Hay más cosas que tiene que hacer con la corporación, pero es más, y de los impuestos, una corporación es como una persona separada y tiene que pagar sus impuestos a su mismo. Un LLC, tú puedes escoger si quieres tener el régimen de impuestos como una corporación o si quieres un régimen de impuestos como persona. Y eso significa, nos llamamos un pass-through. Eso significa que la compañía de LLC no paga impuestos su mismo. Los miembros del LLC pagan los impuestos. Y eso es la diferencia de los términos también. Los dueños de una LLC son miembros. Los dueños de una corporación son shareholders o como accionistas. Muy Ok, bien. entonces son shareholders y ¿cuál es el otro término? ¿Nos ayudas, por favor? Sí, sí. Sí, los términos de corporación, una corporación, Ajá, los dueños son accionistas o shareholders. ajá. Los shareholders tienen una elección para escoger los directores para el board of directors. Esos son Ok. son como los gerentes de la corporación. Y, y los accionistas escogen los directores, o los shareholders elect the directors, the board of Ok, directors. ok. Son la junta directiva y son directors. Pero en un LLC,
los dueños son miembros y los miembros y pueden escoger. El LLC es más flexible. Tú puedes tener que los miembros solo su mismo como socios manejan la compañía, o los miembros pueden escoger o tienen una elección para una junta directiva del LLC, pero en el LLC no son directores, son gerentes, managers o gerentes, y es un board of managers, es como junta, tal vez gerencial, tal vez, pero es como diferentes términos, pero es casi la misma cosa, pero en el LLC tú puedes escoger si tú quieres a tener una junta directiva, tú puedes tener, o tal vez los miembros solo quieren manejar la compañía como socios. Um, y también uh, en una corporación, los miembros, los shareholders tienen shares en la compañía. En LLC tienen un membership interest, un interés de miembros. Eso es otra cosa que es diferente. Ok, ok, gracias. Excelente. Como ya nos habías comentado, José, respecto a que uno de los más comunes es el LLC, dinos, ¿cuáles son los requisitos principales para constituir esta LLC? ¿Qué es lo más general que se requiere para tener este tipo de sociedad? Una cosa que tienes que tener en mente es, tenemos un mercado libre en Estados Unidos y siempre decimos que tenemos más libertad, y puedes mirar eso en las leyes de corporaciones, porque hablar francamente, solo tienes que tener una dirección en el estado donde está registrado el LLC. Eso es casi todo. Tienes que tener alguien que va a ser un miembro. Y eso es todo. No tienes que tener capital, no tienes que enseñar que tienes dinero, no tienes que enseñar pasaporte, no hay nada. Solo cuando yo voy a constituir una LLC para un cliente, yo solo necesito el nombre del LLC, ah, el nombre de los miembros y las direcciones de ellos. Y eso es todo. Ok. Entonces, como tal, estos miembros, no importa si son de nacionalidad americana o de algún extranjero, o hay ciertas No diferencias para importa. algunos. No Legalmente importa. no importa. Es importante solo, pero de cosas financieras, para obtener una cuenta en un banco en Estados Unidos, eso es diferente cosa. Y eso es más difícil, porque los bancos tienen sus políticas porque ellos no quieren que tener clientes que son terroristas o narcotraficantes. Y por eso cosa es más difícil. Pero para constituir una LLC legalmente, no importa. Ahora, de igual manera, ¿hay algunas características diferentes dependiendo de cada estado para constituir una LLC o realmente podría aplicar estos requisitos para cualquier estado? Cada estado, la registración es diferente en cada estado, pero casi todos piden la misma información. Solo que es diferente es, en unos estados no necesitan las direcciones de los miembros. Hay otros que dicen que tienen que tener la dirección de los miembros. En todos tienes que tener un registered agent, un agente de registración, porque tienes que tener alguien en el estado de registración, alguien que puede recibir correo. Y por eso tienes que tener una dirección en ese estado. Pero por eso hay compañías, servicios de agentes de registración, y estas compañías tú pagas como entre 100 o $300 al año, y este servicio sirve para este agente, para la compañía, y por eso no necesitas tener eso, solo pagas eso, tienes este agente, y todos los estados requiere eso. Pero además hay unos que necesitan el nombre de todos los miembros, hay otros que solo necesitan el miembro que va a firmar los documentos.
Muy bien, entonces la única dificultad ahora sí es el banco en sí, ¿no? Porque el Sí. banco necesita ahora sí casi un nacional americano para poder constituir. Y cuestiones de impuestos también, Ujú. Muy porque bien. hay reglas de eso también, si eres extranjero. Ujú. Pasamos a la siguiente. No, pues muchas gracias, José, por esa aportación. También platícanos, ¿quiénes son los representantes de una sociedad americana? Ya nos lo comentaste hace algunos minutos, pero nos gustaría que nos comentaras un poquito más a fondo cómo se llaman, qué hacen, necesitan poderes para actuar, cómo funciona. Sí, una cosa, yo sé, en Latinoamérica casi todas las sociedades tienen que tener un representante legal que puede firmar a todas cosas. En Estados Unidos no tenemos no tenemos eso. Ese concepto no existe para nosotros. Para nosotros son el representante es quien los miembros de un LLC dice que es el representante. Y el nombre de ese representante es el nombre que la LLC da. No hay los nombres más común, va a ser como, pues, puedes llamarlos el presidente de la compañía, o tal vez el CEO, o tal vez, o solo por el LLC, el manager o gerente, que eso es como director. O hay unos que lo llaman un director también, o tal vez, ¿qué más? O todo miembro, porque si los miembros deciden que quieren a manejar este LLC como como son socios, pues no van a tener gerentes o directores, pues el término que dice son el miembro, y eso es el representante. Pero todo es algo interno que la compañía decide quién es la representante, y por eso es y el representante dice que yo soy el representante de la LLC, y eso y mi título es cualquier título que quieres tener. Por eso es más, yo digo que es flexible, es así, porque no es como tú quieres. Ok, ¿y es necesario que sea un socio el representante? ¿O puede ser No, una persona extraña a la sociedad? puede ser una persona extraña, sí, sí. Pero si es alguien extraña, si un banco va a querer tener, como banco, ellos van a querer, si es algo extraña, van a querer mirar algo legal, como decimos, una resolución de la compañía que dice que esta persona es el representante de la compañía. Sí, aquí en México también los principales problemas son con los bancos. Sí. Sí, pero Claro. aquí no hay, yo sé que los contratos con compañías en México, en Latinoamérica, tienen que tener unos números de registración. Aquí eso todo solo es para los impuestos, pero de cosa legal, con los tratos, nunca tienes que decir a nadie cuál es su número de registración. Mm, súper interesante, gracias. Sí, sí, ah, sí, aquí es más, como digo, relajado. Más de buena O sea, fe. es porque es así, porque aquí todo está regulado con demandas judiciales. Ujú. Nosotros en Estados Unidos tienen más, decimos, lawsuits, las demandas judiciales. Eso es el proceso que usamos. El gobierno no está en tus cosas, el gobierno no, el Estado no está mirando todo lo que tú haces, no, solo tú registras con el Estado, y ellos no te tocan solo para impuestos. De las otras cosas, de los tratos, algo así, eso es todo está regulado por las demandas judiciales, porque si tienes problemas, ok, vas al corte, y en el corte es ahí donde el juez va a pedir los documentos, los números de registración, Mm, todas esas cosas así, y eso es cuando vas al corte, y por eso todo es tan,
tienes que evitar eso. Aquí en México, justamente esa información es pública, como lo mencionas, los números de registro de la inscripción, justamente en el registro público, son públicas. Cualquier persona puede ir a solicitar información de tal empresa pagando cierta tarifa. Entonces, en Estados Unidos, ¿no es pública esa información? No, la información es pública, sí, Ah, ok, pero no sirve para mucho. No ok, es, eso no es importante para un trato o algo así. No, porque bueno, depende del estado. Hay unos estados que no puedes obtener información de quién son los miembros. En ok. muchos eso es público, pero en otros no. Y si es público, el problema es que tú puedes cambiar los miembros cuando tú quieres. Y tal vez esa información con el estado no está corriente. Ok. Eh, Perfecto, José. La siguiente pregunta es, ¿qué quiere decir el término limited liability en una sociedad americana? Este término que lo estamos viendo frecuentemente, ¿qué es en sí? Sí, limit liability, responsabilidad limitada, y eso es porque tenemos ese LLC o también corporación. Esas dos entidades tienen esa protección. Eso significa que si los deudas o las responsabilidades de la compañía están limitadas solo para um, los activos o los bienes de la compañía. Porque si tienes deudas y que tiene que pagarlos y la compañía tiene que pagarlo, como un miembro, un miembro no tiene responsabilidad para esa deuda. No tiene responsabilidad para si hay una demanda judicial. Solo pueden atacar y agarrar los bienes de la compañía y no los bienes personales. Pues si yo tengo una casa, un carro, no pueden tocar eso. Solo pueden tocar eso que está, um, que, que tiene la compañía. Ah, Ok, entonces en sí va siendo como la liberación de la responsabilidad de cada uno de los miembros. Entonces solamente va a responder lo que es la compañía en sí cuando haya alguna demanda hacia esta. ¿No es así? sí, sí, sí. La razón para hacer una LLC o una corporación es para proteger su propiedad, porque solo la Ujú. propiedad que tú das a la compañía es la propiedad que está en peligro. No, pues buenísimo. Y la, Entonces, solamente la LLC y la corporation te ofrecen como un blindaje a la propiedad de los socios. Más o menos, hay otro también, como se dice, un limited partnership. Ujú. Eso es, y eso es, la diferencia con limited partnership, no usan mucho ahora porque en un limited partnership, eso, solo los socios, los limited partners, los socios limitados, tienen esa protección, pero cada limited partnership tiene que tener un general partner, un socio general. Y este socio general no tiene responsabilidad limitada. Y por eso muchos no usan eso ahora. Era antes cuando no existía el LLC. Una cosa también, el LLC solo existe aquí en los Estados Unidos hace como 25 años. Antes de 20, hace 25 años, antes de eso, solo tenían corporación, un partnership, y es casi todo. Y tenían ese limited partnership. Pero ahora que tienen el LLC, muchos no usan limited partnership. No, no están usados como antes. Y hay unas asociaciones, unos estados tienen algo que dice asociación, pero eso también es algo viejísimo que ahora el LLC es más flexible y todos usan eso. muy bien. Continuamos con la siguiente. ¿Por qué el estado de Delaware es el más común para constituir una sociedad americana? Coméntanos también qué beneficios otorga a los empresarios. Dinos si hay algún perjuicio con Delaware con respecto a otros estados.
Sí, sí, hay muchas razones por qué, pero la primera razón es que los leyes del estado de Delaware, o cuando estás registrado en ese estado, si hay un lawsuit, una demanda judicial, te pueden hacer eso en un corte federal o del estado, depende de cuál clase de demanda. Pero de negocios, la mayoría son del estado. Y eso depende en el estado donde tienes el negocio o el estado donde estás registrado. Y por eso muchos pueden, si estás registrado en Delaware, puedes usar las leyes de Delaware. Y las leyes ahí protegen más los directores. Es más difícil que un accionista pueda hacer una demanda judicial contra el director de una corporación o el gerente del LLC. Es más difícil si eres un accionista o un miembro para hacer una demanda en contra de la junta directiva. Por eso, ¿quién controla a dónde está registrado? Pues la junta directiva. Y pues muchos de las juntas registraron a Delaware porque son más protegidos ahí en Delaware. Eso es la primera razón. Y eso empezó hace como 100 años pasado. Y también los cortes en Delaware tienen una corte especial solo para demandas corporativas. En otros estados, si hay una demanda judicial y vas al corte, el juez tal vez en la mañana tenía un caso de divorcio y en la tarde tenía el caso de corporación, de tuya. Pues eso significa que el juez tal vez no sabe nada de negocio. Tal vez sabe todo de divorcios o de otras cosas. En Delaware, el corte tiene corte especial solo corporativo. Y cada día, todo el día, todos los jueces solo tienen casos de corporativos. Y por eso son más especializados. Tú puedes tener confianza que el juez va a entender qué está pasando. Y también tienen más casos. Y la otra cosa que tienes que tener en mente es que el sistema de leyes aquí es diferente que en Latinoamérica. Tenemos el ley común. Eso sí, en este sistema los jueces pueden hacer leyes. Eso es algo diferente. En el sistema civil que tienen en Latinoamérica, en Europa, los jueces solo pueden interpretar las Así es. leyes que hacen el Congreso o el Parlamento. Aquí son leyes que el Congreso hace, pero si hay algo de interpretación y si hay algo nuevo, el juez puede hacer una ley nuevo para ese caso. La sola cosa que el juez tiene que hacer es que no puede hacer una nueva decisión si ya tiene una decisión antes. Un caso precedente es muy importante. Pues si hay un caso precedente, si hay una demanda judicial antes de la misma cosa y el juez de ese juez o un juez del mismo corte hizo una decisión, este juez tiene que seguir esa decisión ahora y no puede hacer nueva ley. Yo digo todo eso porque es muy importante aquí en Estados Unidos. Si ya hay un caso antes, el mismo como tuyo, tú sabes que el juez tiene que tener la misma decisión. Y por eso, si en Delaware hay muchos más, hay ese corte especial, hay más casos, más demandas judiciales, tú puedes mirar la historia de los casos, mirar, mira, hay un caso así, es el mismito que el problema que tenemos ahora, y por eso yo sé cómo el juez va a decidir qué está pasando con nosotros.
Pero si estás en un otro estado, y Texas, muy grande estado, pero no tenemos tantos casos en todas cosas. Y por eso hay menos certeza. Y como todos saben, en una empresa o en negocios, si no tienes certeza, es algo, no es bueno. Pero en Delaware vas a tener más certeza porque tienen más casos, tienen ese corte especial y tienen más compañías que están allá. Y por Sí, eso. totalmente, los empresarios prefieren estar en una corte especializada que en otro, súper, súper entendible. Y Sí, entonces, nos estás comentando también que yo podría registrar mi empresa en Delaware, pero estar físicamente en otro estado, ¿se puede? sí, sí, Mm. eso no importa. Pero una cosa interesante es cuando estás en corporación de Delaware o LLC en Delaware, cuando tienes que registrar donde tienes negocio. Y eso significa, en la mayoría de estados, eso significa que tienes empleados en ese estado o tienes oficina o tienes mucho negocio. Eh, Después tienes que registrarse en ese otro estado. Ah, y cuando te registras como decimos, un foreign entity, una entidad extranjero, porque una corporación LLC de otro estado, los tratamos el mismo como si es una entidad de otro país. Todos son extranjeros. Si estoy en Texas, un LLC de Delaware es un LLC extranjero. Eso es una cosa interesante de leyes aquí. Pero puedes hacer, pero tienes que hacerlo. Si tienes empleados en Texas, tienes que registrarse aquí, pero no es una registración de LLC extranjero de Delaware. Um, Muy bien. Una duda nomás respecto a ello. Supongamos que tenemos una compañía en Delaware y realizamos ahí mismo con la Constitución. Y tenemos por otra parte a otra persona que tiene una compañía en California y quiere realizar su Constitución en Delaware. ¿Hay alguna diferencia para estos dos en cuestión de requisitos? Es decir, ¿es más fácil para la persona que está en Delaware realizar todo o es similar el procedimiento para ambos? es similar, pero va a costar diferente. California, Mm, la verdad es California está en contra de negocios. Ellos no quieren negocio. Muy difícil todo allá. En Delaware son más rápido, cuesta menos para hacer una LLC o corporación. En Delaware cuesta solo bueno, el estado carga solo $90. En mm. California es como $800. Pero de la información que piden, casi lo mismo los dos. Pero el proceso en California toma como un mes y cuesta $800. En Delaware es menos de $100 y 2, 3 días. No, pues ahora sí que tiene muchos beneficios el estado de Delaware. Sí. Y Pero una relacionado a cosa, esto, ahora tenemos problema. ajá, Tenemos un problema en Estados Unidos que no tenemos suficiente empleados y ahora en Delaware, antes siempre era 2, 3 días, ahora es como 30 días porque no tienen suficiente empleados para trabajando con el Estado. Eso está pasando en todas partes de mm, Estados Unidos ahora, que está tomando mucho tiempo porque yo tenía cliente que registró o mandó los papeles para registrarse ah, en octubre y ahora que es el fin de noviembre y estamos esperando. Pero está normalmente dos, atrasado. 3 días. Pero ahora en Estados Unidos, bueno, en mi opinión es algo de la nueva administración de Biden. Ujú. Han cambiado cosas y todo está, es más despacio todo. Ok. Y relacionado a esto, además de Delaware, ¿cuáles otros estados pueden otorgar similares beneficios para los empresarios? Hemos escuchado por ahí que el estado de Nevada también quiere empezar a competir con Delaware. ¿Qué otros estados están interesados en esto? Sí, igual la verdad es Nevada. Yo vivía en Nevada antes. Nevada antes quería competir con Delaware, pero ahora en Nevada hace 5 años tienen nuevos impuestos y ahora
tienen impuestos en Nevada para LLCs y corporaciones que no tenían antes y por eso es más caro en Nevada que en Delaware. Pero Ujú, ¿a dónde está la razón que hay gente? Yo creo que por números, como el 98% hacen en Delaware. ujú. um, y como, y como 1% van a Nevada y el otro estado es Wyoming. Nevada y Wyoming solo para LLC, no para corporaciones. En Nevada para Ujú. corporaciones y LLCs. La razón para Nevada y Wyoming son para si si la razón para el LLC es para proteger los bienes, porque hay gente que la información que Delaware da es más público. En Nevada no dan la información de los miembros al público. Y por eso hay gente que quiere más privacidad y por eso van a Nevada. Wyoming también tiene eso y Wyoming también um, es popular para ellos que están en cryptocurrency. Eso, cryptocurrency, todos van a Wyoming ahora. Hay varias razones. Una razón es también en Wyoming, tú puedes tener, nos decimos un proxy. Yo creo que en español es un apoderado. Eso es cuando yo no soy el miembro de la, sí, el miembro es una otra persona, pero esa persona da a mí el poder para votar. Y pues yo tengo control, pero en papel no tengo ningún propiedad. Ok, Sí, no soy, y por eso tienes más privacidad en eso. En otros estados puedes hacer eso, pero hay un límite de 7 años. En Wyoming no hay límite. Y por eso, el problema de si tienes 7 años es, ok, tú tienes las acciones, me das el poder, pero después de 7 años yo tengo que pedirte otra vez, hey, dame el poder otra vez. Y tú vas a decir, bueno, un momento, yo tengo todo el dinero, ¿por qué te voy a dar el poder? Y eso es un problema que puedes tener en 7 años. ujú. En Wyoming puedes tenerlo por toda la vida y por eso, ok, no tienes ese problema y por eso es más popular para gente que quiere privacidad en Wyoming. Muy bien, entonces son los temas, cuestiones de privacidad. Sí, pero la cosa tiene que tener en Y mente en es cuestión ahora una cosa que tienes que, monetario para realizar. una más cosa que quería decir es el IRS, el gobierno federal, ellos saben que gente hace eso. Pues si tienes algo en Wyoming, legalmente es muy popular, pero también vas a tener más atención de impuestos. El gobierno va a mirar más porque va a decir, ay, sí, yo sé que si estás en Wyoming es porque quieres más privacidad y ok, van a investigar más. ¿Escondes algo? Sí, Mm. sí, pues perdón, tenías otra preocupación. Ah, muy bien, relacionado a este mismo tema, el estado de Wyoming y el estado de Nevada, me imagino entonces que van a cobrar más que el estado de propio Delaware. ¿Esto es cierto? So en Wyoming y en Nevada, para los gastos de registración son un poco más. Yo creo que son tal vez 150, $200, no mucho más, pero hay más impuestos. En Delaware, en Delaware depende cuántos son los ingresos de la compañía. Si no tienes ingresos, es $400 en Delaware cada año. Y si tienes impuestos, depende, tienes que tenerlos, si tienes en los millones, puede ser unos miles de dólares los impuestos. Es una calculación, no es algo como 4%, y no es más difícil, pero depende de los bienes que la compañía tiene. Y en Nevada es más un porcentaje, es 1% de los ingresos anuales. Y en Wyoming es algo similar.
pero eso es los gastos son un poco más en Wyoming y Nevada, pero no mucho más. No como California, Nueva York, Illinois, son mucho más. Muy bien. Muchas gracias. Y también tiene que decir que Texas es más o menos mejor. Si tienes ingresos menos de 1.200.000, menos de esos anuales, no hay ningún impuesto. Más de eso es como 0.35%. Y, Muy bien. pues muchos van a Texas por eso, porque hay menos así, pero si tienes ingresos más que 1 millón, sí va a ser más impuestos que en Delaware. Este tema de igual manera lo tocaremos un poquito más adelante y vamos Esa con la pregunta siguiente que está pregunta. ahí, Rafa, ya nos la había contestado. Pasamos a la siguiente, ¿no? Muy bien. Ahora sí, respecto a los impuestos. En esta cuestión, ahora dinos, José, ¿qué estado recomiendas más para constituir una sociedad? Ya nos estabas explicando que Texas tiene algún punto a favor. ¿Qué otro estado o cuál recomiendas? Sí, pues lo más importante cosa, yo creo, más importante que impuestos es dónde va a tener su negocio. Sí, porque porque, por ejemplo, si vas a estar en Texas y todo el negocio va a estar en Texas, todos sus clientes, todo el ingreso viene de Texas, es mejor solo ser una entidad de Texas, un Texas LLC o Texas Corporación de Texas. Porque si haces, o si es así y no vas a buscar inversionistas de un fondo de inversiones. Porque si no estás buscando un fondo y todo tu negocio es en Texas, no hay razón para estar en Delaware, porque vas a tener que pagar impuestos de Delaware y también de Texas. O si todo tu negocio está en Nebraska, por ejemplo, pues tienes que pagar impuestos en cada estado donde tienes negocio. Y eso es porque yo no digo que tienes que buscar a dónde donde registras tu LLC para impuestos, porque eso no importa dónde está registrado, importa de dónde vienen sus ingresos, a dónde tienes empleados, a dónde tienes tus oficinas. Eso decide a dónde pagas los impuestos. Y eso es porque puedes tener un Delaware corporación, pero tienes negocio en Nebraska, Texas, Nuevo México, pues vas a tener que pagar impuestos en cada ese estado. Y lo más importante es, ok, si no quieres pagar muchos impuestos, no haces tanto negocio en California, Nueva York, así, porque en Texas tienen menos impuestos, Florida tienes menos. O también es importante a dónde vives, porque a dónde vives, ok, eso significa dónde vas a tener que pagar los impuestos de las ganancias que si tú eres un miembro o accionista, tú vas a tener las ganancias y así es más importante, porque en Texas no tenemos impuestos personales para ganancias, es 0%. En Florida, 0%. En California, 60%. Por eso hay Algo de tanta gente que está diferencia. moviendo a Texas de California, porque por cada $100 que ganas en California, tienes que pagar 60 al gobierno. Es casi socialista en California y en Nueva York también. En Texas, 0. Solo tienes que pagar los impuestos personales de las ganancias federal. Y federal depende de cuánto dinero haces, pero es entre 15 y 36%. Pero eso cambia. Biden quiere hacerlo más alto. Excelentes datos y ahora sí un punto muy importante, la dirección es un punto fundamental.
Bueno, justo con este tema, yo ya quería tocar esta pregunta porque ya llevas varias veces que nos lo has comentado, José, de no es que la administración de Biden, reservándonos obviamente, no tocando tema político, si estás de acuerdo o no, más bien simplemente de manera objetiva, cuéntanos, con la administración actual de Joe Biden respecto al tema de las empresas, ¿crees que es viable para el empresario mexicano o extranjero constituir su empresa en Estados Unidos? Sí, bueno, de esta pregunta, sí, es viable, porque no está, hay unas cosas que están cambiando. Y te digo, de mi opinión personal es que para mí, yo apoyo empresas. Para mí, yo soy latino de primera generación en los Estados Unidos. Para mí, yo miro que de ser un empresario para tener negocio, eso es así, latinos van a tener más riqueza. Y para decir, tenemos que tener más negocios para tener eso en la comunidad. Para mí, yo apoyo esa cosa. Para mí, yo quiero más negocios, más así. Y la administración tienen mentalidad de California, que un empresario, alguien que tiene negocio, eso es dinero que tenemos que quitar. Esa gente tiene mucho dinero, pero que todos que tienen negocio saben que no tenemos mucho dinero o tenemos que luchar para cada centavito. Pero esta administración tiene esa mentalidad, pero quieren cambiar cosas para ser peores para los negocios, pero el sistema aquí, Biden no puede controlar todo. Ahora tienen Congreso, tienen nuevas leyes que tienen la Casa de Representantes, the House of Representatives, pasaron la semana pasada nuevas leyes que van a hacer los impuestos más altos. Pero para hacer eso, el Senado tiene que estar de acuerdo. Y ahora el Senado está controlado de los republicanos que están en contra de la administración de Biden y pues ellos son en contra de esos nuevos impuestos y ahora no sé si va a pasar estos nuevos impuestos, no sé. Y por eso yo digo que para cambiar las leyes aquí, para ser más peores para los negocios, va a tener más tiempo. Yo creo que no puede hacer eso en 4 años y por eso es viable para tener una empresaria. Y ahora hay muchas oportunidades en Estados Unidos porque es un tiempo hay muchos cambios, con coronavirus, con la nueva administración. Ahora tenemos muchos problemas, la verdad, pero con problemas hay oportunidades. Y por eso yo creo que si alguien tiene una empresa buena, ahora yo creo que es un buen tiempo para eso. Sí. Gracias. La verdad es que nosotros también coincidimos en ese aspecto. El tema empresarial para los países pues es fundamental y como tú dices, ¿no? Los que tenemos empresas sabemos que no somos ricos y qué curioso que en Trump era un tema muy comercial y ahora Biden vemos que ya es como más socialista, ¿no? Como lo mencionabas tú, pues muy, muy interesante. Sí, sí, yo no apoyaba a Trump, pero los impuestos eran más bajos y las Ujú. regulaciones eran mejor clima para negocios. Y para mí me gustó eso. Y ahora no, ahora ya, sí, sí. También la coronavirus ha cambiado mucho también, pero era interesante. Ahora la política de Estados Unidos es muy diferente. Yo estaba involucrado en política por mucho tiempo en mi vida, pero ahora yo no quiero hablar de política, la verdad, porque la gente son tan polarizados. Si yo tenía amigos de 20 años y yo digo una cosa, yo pregunto, es una pregunta, porque dice, yo no sé si es verdad que estás diciendo, bloqueado en todas partes.
No, te Tan- entiendo totalmente, o sea, no, la política aquí, dejémosla de lado, yo tampoco, no es sí, lo mío, igual que tú, no sé si a eso te refieres, pero qué decirlo de nada, pero bueno, eso será tema para otra plática, gracias, José. sí. Y ya por último, José, ¿consideras que la conciliación es fundamental para el abogado corporativo de Estados Unidos en el tema de resolver conflictos? 100%, 100%. O sea, para mí, yo soy abogado corporativo, para mí mi trabajo es de conciliación, porque en Estados Unidos el problema es que los, los lawsuits, las demandas judiciales son tan caros. Si tú vas a ir al corte, eso es mínimo 50,000, $100,000. Tal vez si el otro partido está en contra de ti, puede pasar muchos años. Y cada año es $100,000 más, puede ser mucho más de eso. Yo estaba con una gran compañía, tenían un demanda judicial y estaban pagando $100,000 a los abogados cada mes para defenderse. Por eso es carísimo al andar el corte, carísimo. Y por eso, más importante, a tener tratos buenos considerados. Tienes que pensar, ¿qué pueden ser los problemas que voy a tener en el futuro con este otro compañía o persona, cliente, el otro partido del trato? Y si vamos a tener un problema en el futuro, ¿qué podemos poner en el trato hoy para que no vamos a tener estos problemas en el futuro? Y con eso no vas a tener los conflictos Conflicto. que Ujú. te llevan al corte. Porque yo digo los cortes es un alternativo a la violencia. Porque cuando no tienes un sistema de cortes que trabaja, vas a usar violencia. Y por eso, para mí, andar al corte es como otra forma de violencia aquí, porque hay gente que te llevan por corte solo, ah, no tienen buena razón, solo te quieren hacer malo. Entonces, solo quieren que Ujú. tú gastas dinero. Es el Ujú. objetivo. El objetivo no es yo quiero que tú haces de la cosa de la tema de la demanda. No, 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 solo quiere que tú gastes dinero. Muchas grandes corporaciones hacen eso a los pequeños. ¿Okay? Solo te llevan al corte para que tú gastes tu dinero. Y por eso Ujú. para mí es muy importante a tener tratos buenos en adelante, ¿sí? Y la Antes que los... conciliación. Y cuando tienes problemas, yo tengo clientes que me van a mí, yo no me gusta qué está haciendo, yo quiero que tú hablas a ellos y digan eso, y todo con emoción. Yo digo, no, es más importante porque Ujú. en Estados Unidos, cuando tú dices, mi abogado va a hablar contigo, eso es muy serio para nosotros. Muy, muy serio. Ok. Si un abogado está hablando contigo, tú sabes que tal vez te llevan a corte. Y eso significa mucho dinero y por eso es muy serio. Y eso yo digo a los clientes, no es mejor que tú hablas con esa persona porque cuando yo lo hablo van a estar, van a tener, ¿cómo decir? Van a tener miedo tal vez, o si no miedo, van a estar nervioso. Van a creer, ok, no van a hablar abierto. Y muchas Así veces es. cuando los dos partidos que tienen conflicto, es mejor solo hablan. Y antes ustedes pueden resolverlo sin un abogado, porque los abogados vienen las demandas judiciales, vas a ir a corte y gastar mucho dinero. Y por eso la conciliación es muy importante. Entiendo que es algo que cada vez se está usando más, y no solo en Estados Unidos, sino en todos los países, y este lado previsivo del abogado que tenemos que empezar a tomar más en cuenta, ¿no? Hace unos minutos nos comentabas que en Estados Unidos tienen muchas demandas, muchas lawsuits. Entonces, a pesar de ese hecho, ¿tú sí has visto un auge en la conciliación de las partes y que realmente es algo que está siendo de utilidad? Ah,
Sí, pero sí lo utilizan, sí, la conciliación. Pero el problema es que hay um, muchas veces este proceso se está, está haciendo más y más como un corte. Ese es Ujú. el problema, y por eso es importante, es una alternativa de andar al corte y ese proceso, pero más importante de todo es solo evitar conflictos cuando puedes. Sí, Ok. pero hay los cortes, también andar al corte es un proceso muy despacio. Y si quieres algo más rápido, sí, muchos usan la conciliación, porque eso puede ser un poco más rápido. Y hay algunos cortes que dicen, mm, antes de hacer algo así con este corte, tienes que andar y hablar, ¿no? Con una conciliación primero. Y después de eso, ir al corte. Porque quieren evitar, porque tienen tantos demandas en los cortes que tal vez tienes que esperar 2, 3 años hasta que pueden hacer una decisión. Y eso es cuando es rápido, porque si hay muchas veces, yo he mirado unos demandas que hacen 10 años. Sí. Muy bien. No, pues, José, oye, y rápidamente, ya porque sabemos que pues, tienes tu tiempo y luego el Día de Acción de Gracias y todo eso, ¿cómo fue que llegaste a Estados Unidos a estudiar en Harvard? Pues yo nací aquí, mis padres eran de Honduras, vinieron aquí, Ujú. eran pobres y vinieron aquí para trabajar porque no tenían oportunidades en Honduras, y ellos me dijeron cada día que ellos nunca fueron a la escuela. Yo era el primero en mi familia que fui a la escuela. Mis padres no podían leer ni escribir, pero ellos dijeron que es muy importante y tengo que hacerlo. Y la verdad es que yo era no sé cómo decir en español, pero un nerd. Y por eso yo no tenía, mis amigos eran los libros y Ujú. yo me gustó estudiar, y para ir a Harvard era difícil porque no es, tú puedes tener las buenas marcas y hay un examen nacional que tenemos aquí, hacer bueno así, pero no es solo eso, tienes que tener otras pasiones, otras cosas que tú haces, porque hay más gente, hay más estudiantes en los Estados Unidos que hacen 100% en los exámenes nacionales que hay puestos en Harvard. Y por eso en Harvard ellos miran, ok, tú tienes las mejores marcas, pero también, ¿qué haces más? Tienes que tener otras cosas que haces. Y para mí, yo hice muchas cosas en la escuela. Yo era en la banda, yo no sé cómo decir en español, marching band. Yo tocaba Mm, el trombón Ah, sí. ok. y, y también me gustó la política. Yo estaba muy involucrado en la política cuando yo era muy joven. Y también eran unos concursos académicos que yo estaba, yo era muy bueno en escribir en inglés. Y por muchos de eso, la gente, en ese tiempo eran menos latinos en Estados Unidos. Yo creo, cuando yo era en escuela, yo creo que todos eran José, todos dijeron con la J como José, nadie sabía cómo decir mi nombre o mi Mm. apellido, Padilla, todos dijeron Padilla o Padilla. Ahora todos saben, porque en Estados Unidos todos conocen un José. Porque cuando yo era niño, y me preguntaba si yo era de China, porque dijeron José, no sé, tal vez un nombre chino. Pero cosas han cambiado, y cuando yo podía escribir muy bien, yo hice concursos de escribir en inglés. Y para un latino que escribía en inglés tan bueno era algo único, y por eso yo tenía mucha atención, y por eso creo que yo fui a Harvard, y era difícil, y estoy pagando por Harvard porque es carísimo, tienes que tener préstamos, y ahora tengo 46 años y tengo 5 años más para pagar mi préstamo.
No, pues de verdad está increíble tu historia y qué orgullo nuevamente. Y pues échale ganas con esos otros 5 años que tú más que nadie saben que valieron la pena y pues muchas gracias por darte tiempo de atendernos en esta breve charla que ha sido pues un gusto conocer esta otra parte de ti y que nos compartieras un poquito de tu background. Gracias por eso. Un buen gusto para mí también. Gracias.